Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo he titulado Hago todo por mis hijos y ellos no me ayudan en nada, ¿sí? Esto sucede porque cada vez más, ¿sí? En la forma, en la sociedad en la que nosotros nos encontramos, el modelo de familia, ¿sí? Se rompe porque alguno de los pilares, ¿sí? Por el motivo que sea, no vamos a entrar en un juicio ahí, decide irse del hogar. Entonces, en su mayoría, esto pasa que es la mujer la que se hace cargo del cuidado de los hijos, ¿sí? Hay hombres, pero son la minoría, ¿sí? La mayoría mujeres, que tienen que ocuparse de todo el rol del cuidado de los hijos, de que estudien, de que hagan todas las tareas. Entonces, vamos a profundizar aquí para que podamos ver cuánto realmente esto nos ha afectado, tanto a adultos como a jóvenes en esta situación y cómo poder sanarlo, ¿sí? Fíjense en acá. Cuando la estructura familiar se rompe, por el motivo que sea, acá es fundamental y es clave que se viva y se experimente un duelo, ¿sí? Y acá hago un hincapié porque normalmente, ¿sí? El hecho de que uno de los pilares se vaya del hogar genera tanto estrés, tanta ansiedad, ¿sí? Tanta incomodidad en la persona que se queda, que normalmente le es muy difícil elaborar el duelo, o sea, permitirse expresar todas las emociones, todos los dolores que esa persona tiene dentro de sí, ¿sí? Para poder seguir. Normalmente lo que sucede ahí es que la persona que se queda, ¿sí? En este caso en su mayoría mujeres, tienden a reaccionar ante la situación por la misma desesperación, el miedo que le da de la familia y todo se va a caer a pedazos y los seres que yo más amo, ¿sí? Se van a caer también. Entonces esto genera, ¿sí? Que normalmente la persona entra en un estado de mucha rigidez, de mucha disciplina, de mucha fuerza para salir adelante, ¿sí? Entonces acá comprendamos diferentes cosas, entre ellas el motivo, ¿sí? De que se tiene que experimentar un duelo. Cuando ese duelo no se vive, lo que va a pasar es que eso va a generar, ¿sí? Que ese miedo que está dentro mío, en este caso por parte de la madre, ¿sí? O del padre, y el miedo que obviamente también está teniendo el hijo o la hija al experimentarlo, hace que ambos reaccionen con una fuerza enorme ante esa situación y no se experimenten sacar ese dolor, porque no hay tiempo, hay que salir adelante como sea y de la forma que sea. Entonces la mujer tiende a generar mucha energía masculina de golpe y salir a buscar lo que es necesario para asegurarle a la cría todo lo que necesita. Pero en ese punto de energía masculina, normalmente la mujer se olvida de su energía femenina porque no hay tiempo para eso. Y eso no permite que le pueda dar el amor, la contención y el cuidado a sus hijos para que ellos puedan elaborar el duelo, ¿sí? Para que ellos salgan adelante. ¿Y qué sucede cuando alguien se queda con un duelo atrapado? Es que la persona entra en una tristeza, en una angustia, en estados de rebeldía, ¿sí? Continua, en lo cual, obviamente, como la madre se ha tenido que polarizar en masculino, ¿sí? No puede darle el amor, la contención y el cuidado, ¿sí? Hablo emocionalmente, hacia sus hijos para que él haga el duelo y salga adelante por esa ruptura que ha habido. Sí, lo que pasa es que obviamente sale la figura de autoridad a darle cuidado con respecto de que no le falte un techo, que no le falte la comida, pero no le permite, no le puede dar ese estado de amor, de contención, de cuidado que es necesario y que tiene que ver mucho con la energía femenina, esto de abrazo a mi hijo, lo siento, ¿qué te sucede? ¿Cómo estás? Sino que nace la preocupación de necesitas ir a estudiar, necesitas entrar a la universidad, haz todo bien, no te equivoques en nada. Y resulta que acá, ¿sí? Los hijos con ese duelo adentro generan una resistencia hacia la madre o hacia la figura de autoridad, generando que ese duelo se quede ahí y se perpetúe en ese punto. Entonces ahí nacen estos hijos que de repente no quieren ir al colegio, se juntan con amistades rebeldes, empiezan a hacer cosas que no tendrían que hacer, acostarse tarde, hacer todo lo que sería un desorden y que la figura de autoridad dice, yo no puede ser que me estoy esforzando el doble de antes y sin embargo aquí la persona no tiene interés por nada. Entonces,
comprendamos que acá es clave hacer el duelo. Y lo primero es que lo hagas vos como madre o como padre. Permitite expresar todo ese dolor. Ahora que ya has atravesado el periodo de aceptar que esa persona se fue y demás, permitite sentir todas esas emociones de esa pérdida que sentiste, ¿sí? De esa frustración, si fue por infidelidad, si fue por el motivo que sea, necesitas sacar todo ese dolor para que vuelvas a alinearte en una energía femenina y masculina que puedas darle todo ese amor a tu hijo y lo puedas escuchar y comprender. Porque normalmente aquí los hijos más bien terminan recibiendo el conflicto, ¿sí? Ellos en sí no lo han creado, ellos no son responsables de decir mi padre por qué buscó a mi madre así, o al revés, por qué mi madre busca a mi padre, ahora yo no sé cómo hacer, porque yo amo a mi padre, pero me encuentro en este conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Y acá es algo muy importante. Normalmente la madre se ocupa tanto de los hijos, o el padre se ocupan tanto, la figura que se queda en el hogar, ¿sí? Que no rehace su vida. Entonces, como no rehacen su vida, entran en un punto de depresión, de tristeza, de ansiedad enorme, porque realmente se han quedado atrapados en ese punto de duelo. Ese miedo, todo ese dolor está dentro todavía. Por eso es que la persona, fíjense en algo, no puede rehacer su vida, no se permite ir a conectar, ¿sí? Por ejemplo, con otras personas. En el caso de mujer, relacionarse con otros hombres, buscar la posibilidad de sentir mi cuerpo, conectar conmigo. Y en el caso, sí, de los chicos, el hecho de poder madurar, de poder encontrar un punto objetivo, decir, ok, yo quiero estudiar, quiero trabajar, andan como perdidos, no saben para dónde ir. Entonces necesitan obviamente hacer ese duelo. Pero para que eso se produzca, primero lo tiene que hacer la figura de autoridad al duelo. Porque obviamente aquí es muy difícil que el hijo haga comprenderle eso a la madre. Normalmente es la vida la que le hace comprender porque el chico aquí entra en depresión, en ansiedad, en malos comportamientos, ¿sí? Y obliga a que la madre tenga que ver ese conflicto, ¿sí? O al padre que lo vea para que realmente eso lo transforme. Entonces, ¿qué sucede aquí? Normalmente el adulto no rehace su vida, ¿sí? Y fíjense en algo muy interesante. Lo que pasa es que cuando estos hijos crecen, una de las cosas que pasa es que la figura de autoridad que se quedó cuidándolos y no rehizo su vida, les reclama todo el tiempo a ellos, ¿sí? Que necesitan estar. Vos necesitas estar, vos necesitas cuidarme, vos necesitas estar conmigo, porque yo estuve cuando tu papá o cuando tu mamá se fue. Y yo dejé todo, no rehice mi vida por cuidarte a vos. Entonces vos tienes la obligación de cumplir conmigo. Claro, como no se ha hecho el duelo, yo me quedé atrapado aquí y me casé prácticamente con mis hijos. Entonces yo no quiero volver a sentir la pérdida. Se fue mi marido, se fue mi pareja o se fue mi mujer y ahora resulta que lo único que falta es que te vayas vos y rehagas tu vida y no me des la atención. Para mí sería morirme si yo no creé nada después de eso. Fíjense en cuán importante es hacer el duelo en esta situación. Igual manera, por ejemplo, los hijos que empiezan a crecer y obviamente en muchos casos ellos no pueden casarse, no quieren tener hijos, no pueden rehacerse y se quedan prácticamente ahí pegados, ¿sí? Hacia la figura de autoridad que se quedó en el hogar y ellos no pueden rehacer su vida porque emocionalmente, fíjense en acá, aunque yo después me pueda haber desarrollado, tener mi casa, andar bien económicamente, pero emocionalmente me quedé atrapado en ese duelo. Entonces, lo que quiero que comprendas es cómo se puede afectar y cuánto conflicto puede llevar en nuestras vidas si no sanamos y abordamos en profundidad este punto en el cual te estoy hablando. Entonces, quiero que hagamos de forma práctica, voy a llevarte a hacer un ejercicio, ¿sí? Quiero que te pongas cómodo en el lugar donde estés para que puedas hacer ese duelo que es muy necesario que hagas y puedas empezar este camino, obviamente, de sanación que obviamente es necesario para tu vida. Entonces, quiero que te pongas cómodo. Respira profundo, ya habiendo tomado conciencia de todo lo que hemos hablado. Respira, estira tu cuello, observa qué zonas de tu cuerpo están más duras, más rígidas. Y en esta respiración, quiero que pongas a esa pareja, a ese marido, a esa mujer que se fue del hogar y rompió la estructura. Quizás eres vos la persona, esa hija, ese hijo que se tuvo que hacer adulto a la fuerza y nunca pudo hacer su vida y hoy te das cuenta que tiene que ver con esta ruptura de la cual estoy hablando.
pon delante tuyo esa figura de autoridad que fue la que generó ese conflicto. Di su nombre. Exacto, di su nombre, obsérvala, mírala a su cara, siente su energía. Y quiero que empieces a expresar todo eso que vos sientes que se quedó ahí, esa parte del duelo que no se realizó. Todo ese dolor, toda esa incomodidad, todo ese enojo, toda esa impotencia, toda esa ira que puedas decir, esa tristeza, eso de nunca pude darme el tiempo de hacer el duelo. Nunca me pude dar el tiempo de expresar el dolor que sentía. Dile su nombre y dile, nunca pude expresarte eso. Desde que te fuiste, solo me enfoqué en intentar controlar. Me puse tan masculina en mi energía de accionar, de estar haciendo, que me olvidé de mí y por ende también de mis hijos. Entonces ahora quiero reconocer, quiero llamar a la vida esa energía femenina que me cubra y que me llene de amor para poder afrontar este proceso de duelo y poderme sentir completa con la vida que tengo. Y que mis hijos puedan salir adelante y ya no necesiten cargar con ese duelo de dolor, que pueda acercarme a ellos y abrazarlos y comprender que ellos todavía siguen en ese duelo, todavía siguen en ese dolor anclado, aunque hayan pasado 10, 20, 30 años, están ahí. Eso es, permítete entrar más profundo y siente esas emociones. Cierra tus ojos, déjate ir cada vez más. Eso es, cierra tus ojos y déjate ir. Siente cómo tu cuerpo expresa todo ese dolor en lágrimas, impotencia. Eso es. Esto es lo que la vida ha estado esperando. Que te rindieras, que llegara el momento que reconocieras ese dolor, que ya no te hagas más la dura o el duro, rígido ahí, creyendo que vas a llegar más lejos cuando lo único que has acumulado es dolor, es sufrimiento, es miedo, es enfermedad. Porque siempre que llevamos el dolor adentro y no lo sacamos, lo convertimos en enfermedad. Y ese es el fin, y ese es el motivo en sí de las enfermedades. El hecho de que hay emociones dentro que no hemos permitido expresarnos. Eso es, saca todo el dolor, todo el enojo, toda la impotencia, todo lo que sientas, expresáselo todo lo que viene, enojos, enfado, ira, todo lo que salga. Date tiempo, date el tiempo necesario, que hoy ha empezado ese camino de sanación en tu vida, ese duelo que va a hacer que entres en una nueva etapa y puedas vos empezar a buscar una pareja, una vida para vos, ya no estar pendiente de ellos, ni que ellos estén pendientes de vos, sino salir de ese estado de inmadurez y entrar en un estado adulto, donde cada persona es responsable de lo que hace y cada uno puede experimentar la vida que quiere. Eso es, quédate todo el tiempo que sea necesario en este estado, ¿sí? Respirando, sintiendo, desahogándote, expresando todo el dolor. También si sientes culpa por tu hijo, liberas esa culpa. Decir, no, yo no soy culpable, solo actué de la única forma que tenía que actuar, porque para sanar no existe la culpa, existe la responsabilidad. Todos estamos haciendo lo que podemos desde nuestro estado de conciencia. Eso es lo que estás haciendo vos ahora, teniendo la valentía, la responsabilidad y el amor de reconocerte y sanar tu vida. Que eso es lo que justamente no pudieron hacer ni tus padres ni tus abuelos. Esta posibilidad que vos te estás permitiendo. Así que quiero que te quedes ahí el tiempo que sea necesario. De paso, obviamente, invitarte a que puedas suscribirte al canal cuando termines de todo esto. Suscríbete, deja un comentario de cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido tu caso, qué has experimentado en todo esto, que me parece algo hermoso que estés aquí y que juntos podamos empezar este camino de sanación que transforme tu vida para siempre.
Así que mi nombre es Lucio Chirino, es un placer el hecho de haberte podido acompañar en este mensaje tan profundo y tan sanador. Y te invito a que obviamente compartas los videos con tus contactos, que dejes un comentario y que mires los otros videos que te van a acompañar a sanar y a transformar tu vida para siempre, ¿sí? Nos vemos en el próximo. Un abrazo.